Hola a todos. Estoy muy contento de participar en esta sesión de biomatemáticas. Gracias a Rafael Peña Millar por incluirme en el programa y nos vamos rápidamente a lo que quisiera compartirles. Les voy a hablar sobre un modelo poblacional de moscos y este es un trabajo en progreso y en conjunto con la doctora Mayra Núñez López del ITAM. Esta es la estructura general de la plática. Primero vamos a tratar de dar un contexto sobre el porqué del modelo, luego una revisión general en la literatura sobre los modelos existentes y tercero, el análisis a grandes rasgos. En particular me voy a enfocar a las bifurcaciones del modelo que nos permite tener una idea más clara sobre la dinámica de la población. ¿Qué son las enfermedades transmitidas por vector? Son aquellas que se transmiten por medio de un segundo organismo, que generalmente son parásitos, virus o bacterias. Los vectores más comunes son precisamente los moscos, que es lo que nos ocupa en esta plática, pero también las moscas, las garrapatas, los piojos son muy comunes. Y la transmisión por vector de enfermedades no siempre es entre humanos, a veces es entre humanos y algún otro animal, o entre animales. A nosotros nos ocupa la transmisión por medio del vector mosco hacia los humanos. Estas enfermedades transmitidas por vector, según la Organización Mundial de la Salud, representan el 17% de todas las enfermedades infecciosas del humano y en promedio al año generan unas 700,000 muertes, que ahora por la pandemia del COVID ha pasado un poco desapercibido, pero es un dato que sustenta perfectamente que nos ocupemos de alguna manera de este tema. Las enfermedades más comunes transmitidas por vector son, seguramente más de algunos de ustedes lo han escuchado y generalmente y probablemente lo vivan en sus comunidades, es el Zika, el chikungunya, el dengue, la malaria, entre otras. Nada más la malaria, solamente la malaria genera en promedio al año unas 219 millones de infecciones y de estas 400,000 en promedio muertes al año. Ahí está el mosquito causante de la transmisión de la malaria, que es de la familia Aedes, y también de la familia Aedes, el mosquito que transmite el dengue, que genera unos 96 millones de casos al año y en promedio unas 40,000 muertes. Así que entender un poquito mejor la dinámica de la población de los moscos probablemente nos conlleve a mejores estrategias de contención, de protección, de prevención para las comunidades que son mayormente golpeadas o afectadas por este tipo de enfermedades transmitidas por moscos. El ciclo de vida de un mosco en general tiene dos etapas, la etapa acuática que es huevo, larva y crisálida, más o menos en total se lleva unas 2 semanas de desarrollo y una etapa no acuática que es la etapa adulto que la mayoría de las personas conocemos porque es cuando el mosco está volando libremente, que en promedio de vida tiene desde 2 semanas en adelante. Varía mucho dependiendo del ecosistema, de las condiciones, generalmente si son favorables como lo puede ser calor y humedad, pues con mayor razón la sobrevivencia es alta para los moscos. ¿Qué hay en la literatura sobre modelos de población para moscos? Hay desde los modelos muy simples como el dado por Drieche, y Adams y Murillo, que son modelos lineales, tasas de tanto de natalidad como de mortalidad constantes, y también modelos con las mismas características, pero incluyendo un crecimiento limitado, como el crecimiento logístico, como es los dados por Esteva y Dumont. También Dambaba y Dumont consideran el crecimiento logístico, pero ahora la tasa de mortalidad en vez de ser constante es lineal, es decir, que la tasa de mortalidad crece respecto de la densidad poblacional de los moscos, en particular en la etapa acuática. Lee tiene tiene varias publicaciones, pero en general tiene 3 modelos, uno en el que considera, además de las tasas de natalidad constante, que no considera el crecimiento logístico, considera un término que representa una respuesta funcional como un paso, una transición entre larva a adulto. La transición no siempre tiene por qué ser lineal. En particular, si en la etapa acuática la densidad poblacional es muy alta, pues evidentemente habrá algún retroceso en la transmisión para pasar de larva a adulto. También incluye en otro modelo el efecto Ali,
que en términos generales es a bajas densidades poblacionales, baja reproducción, ¿va? Los moscos necesitan una densidad mínima de población para poder aparearse correctamente. Y también tenemos los modelos de Strugarek, que lo que incluye, Strugarek modifica un poquito la forma de reproducción en las ecuaciones y de hecho también considera un crecimiento limitado. Pero en general esto es lo que se encuentra en la literatura y los podemos clasificar en general también por, dependiendo del número de equilibrios que representan. Si el modelo representa un equilibrio, generalmente este se asocia con la sobrevivencia de la población. Si el modelo representa o contiene dos equilibrios, generalmente un equilibrio se asocia a la extinción y el otro a la sobrevivencia. Y si el modelo tiene tres equilibrios, generalmente un equilibrio está por la extinción, otro por la sobrevivencia de la población y un tercer equilibrio que generalmente es como una transición entre estos dos equilibrios para los modelos poblacionales. Y con los colores podemos identificar más o menos cómo estarían clasificados estos modelos que se encuentran en la literatura. También un número, un parámetro muy importante para los modelos biológicos en términos matemáticos es el número reproductivo básico, que nos va a indicar respecto de este número, si estamos por debajo, si estamos por encima, si la población efectivamente sobrevivirá o terminará en extinción, ¿no? Para cualquier condición inicial en general, bueno, en el dominio del modelo. Y respecto de este número también podemos clasificar exactamente los mismos modelos que se encuentran en la literatura y podemos observar que no todos los modelos contienen o tienen bien definido este número reproductivo básico. Así que con este contexto en general, nosotros vamos a proponer un modelo más general que incluya las características de todos los modelos que acabamos de observar que se encuentran en la literatura, como para tratar de rescatar todas las características que los autores anteriores quisieron representar sobre los modelos de poblaciones en moscos, y veremos cómo es la dinámica. Vamos a considerar tres variables, AN, SM y MM. AM por la etapa acuática de los moscos, mientras están en forma de larva, y SM como las hembras adulto y MM como los machos adulto. La tercera ecuación, obviamente, está desacoplada respecto a las primeras dos, así que para el estudio de ahora en adelante nos vamos a enfocar solamente a las primeras dos variables, así que en realidad tenemos un modelo en dos dimensiones de primer orden no lineal. Y con colores identifiqué la función G, F y H. La función F, que está en verde, representa un crecimiento del tipo logístico. La función G, que está en azul, representa la parte del efecto Ali sobre la población de moscos, y la función H, que está en color rojo, la mortalidad lineal en el sistema. El efecto Ali, que de manera genérica se considera como la línea punteada que está en gris, nosotros la modificamos un poquito porque consideramos que si la densidad de población es suficiente, la reproducción no debería tener prácticamente ningún efecto adverso y por lo tanto usamos la curva que está en azul para el efecto Ali. Los parámetros del sistema los clasificamos en dos grandes grupos, parámetros que tienen que ver con la sobrevivencia y parámetros que tienen que ver con la extinción. Son 9 parámetros, ahí están más o menos indicados los intervalos en donde existen, todos los parámetros son positivos y rápidamente los identificamos. µb como el número de huevos promedio que deposita cada individuo de la población de moscos, K mayúscula, la capacidad del ambiente, eta A como la tasa de transición del larva adulto, nu como la proporción de sexo, beta 1 como el éxito en la reproducción, µA la tasa de mortalidad en la etapa acuática, µb como una tasa que tiene que ver con la densidad de la población en la larva también, gamma como el parámetro del efecto Ali y finalmente µm como la tasa de mortalidad en la población en estado adulto. Ok, comenzamos el análisis del sistema. ¿Cuántos equilibrios tenemos? Recordemos que de lo que hicimos en la revisión de la literatura podían tener algunos modelos desde 1 hasta 3 equilibrios. Efectivamente aquí vamos a rescatar eso. P mayúscula va a representar los equilibrios posibles del sistema y X, esta X que se encuentra aquí, va a determinar los equilibrios. Esa X tiene que ser una solución a la función P minúscula que está dada precisamente aquí. Para que tengamos una idea de cómo es esta función, pues son estas curvas que dibujamos varias para varios valores de la proporción de sexo, o sea, nu.
Y hacemos un zoom en la gráfica que se encuentra del lado derecho, hacemos un zoom para valores no tan grandes de X para que veamos que efectivamente hay más de una o probablemente dos soluciones. Es decir, podría haber hasta 3 soluciones, incluyendo entre ellas la trivial, que es cuando X vale 0. Explícitamente, los equilibrios se encuentran dados por estas expresiones con grandes parámetros que son A y B mayúsculas, que contienen a todos los parámetros del sistema. Son expresiones un poquito largas, pero podemos tener resultados en general. Los equilibrios, para que sean todos positivos, necesitamos que tanto A mayúscula sea positivo como A al cuadrado mayúscula, o sea, lo que se encuentra dentro de las raíces, pues sea positivo, sea más lo que se encuentra dentro de la raíz, el radicando, pues que sea mayor o igual que 0, eso significa que A al cuadrado sea mayor o igual que B caligráfica. Y finalmente, los equilibrios se ordenan de esta manera, X1, que es el equilibrio trivial, es decir, 0, X2 tiene una cota superior dada en términos de los parámetros y X3 tiene una cota inferior y superior dada precisamente también en términos de los parámetros del sistema. Es decir, los podemos ubicar perfectamente. El sistema en general, igual no me permite el cálculo clásico del número reproductivo básico, pero si hacemos una traslación del sistema, se puede y llegamos finalmente a la expresión del número reproductivo básico, es igual en términos de los parámetros del sistema, y tenemos un primer resultado. Para la existencia del segundo equilibrio y por ende el tercero, efectivamente necesitamos que el número reproductivo básico sea mayor que 0. Así que esto me permite tener bien definido a mi sistema. El equilibrio trivial es muy fácil de estudiar. En la parte lineal, los valores propios son dos números negativos en términos de los parámetros del sistema, pero el equilibrio 2 son expresiones para los valores propios bastante complejas. En particular, están en términos de polinomios. Tanto A como B son polinomios de grado 3 que me permiten definir los valores propios del sistema en el equilibrio 2. Al menos la parte lineal la podría más o menos conocer. Y aquí tenemos en una tabla indicado los posibles escenarios. En particular, me interesa el caso en que el polinomio B se anule. Eso me daría pie a pensar que posiblemente ahí hay bifurcación. En términos de los equilibrios, también podemos tener una clasificación en términos de los grandes parámetros A y B caligráfica, y la curva azul que se encuentra aquí me permite visualizar que es probable, porque aquí hay superposición de equilibrios, que haya una bifurcación del tipo silla-nodo y también en el eje A mayúscula una posible bifurcación de tipo transcrítica. Y esto en términos de los conjuntos de los parámetros, pues son precisamente estos dos conjuntos que se encuentran aquí, porque hay superposición de equilibrios. ¿Ok? En términos de los valores propios, pues tenemos una clasificación un poco general y bien conocida de cómo sería la dinámica para sistemas lineales alrededor de un equilibrio, pero aquí lo que me interesa es observar cómo este mapa se puede escribir en términos de los dos polinomios A y B minúsculas que vimos anteriormente. Y evidentemente nos interesa para los valores propios el eje A, que es cuando B vale 0. La bifurcación silla-nodo efectivamente se lleva a cabo en este conjunto, que es decir, cuando el parámetro psi está precisamente, que es el vector de parámetros, está en el conjunto AB, es decir, en esta curva azul, y checamos que efectivamente se cumplen las condiciones para la bifurcación silla-nodo, hay superposición de equilibrios, hay un valor propio igual a 0 y estas cantidades se satisfacen en términos de esta desigualdad, y por lo tanto podemos concluir que tenemos una bifurcación del tipo silla-nodo. En particular, esta bifurcación para el sistema el número reproductivo básico justo coincide con el valor 1, que es justamente el umbral. Por otro lado, la bifurcación, sí tenemos una transcrítica, también tenemos para estos valores de los parámetros que eta A y mu A valgan 0, tenemos superposición de equilibrios, tenemos que los valores propios, uno es negativo y el otro se anula y se cumplen estas desigualdades. Y con esto podemos concluir que tenemos una bifurcación del tipo transcrítica. Eso nos da lugar a tener un análisis un poquito más completo, general, del sistema. Tenemos que el primer cuadrante, es decir, las dos variables son positivas, es positivamente invariante,
no tenemos por el teorema de Bendixson-Dulac órbitas cerradas en este primer dominio y tenemos estas dos bifurcaciones. Tenemos dos casos representados ahí. Tenemos unas condiciones iniciales que nos permiten observar que la población de moscos sobrevive y igual para R0 mayor que 1, como el caso anterior, y otras condiciones iniciales para los cuales podamos observar que la población no sobrevive, se va a la extinción, y esto es en el caso de haber sobrepasado la bifurcación silla-nodo y tener 3 equilibrios. Y bueno, pues esto es en general el trabajo que les he mostrado. Espero que les haya llamado la atención, y si alguno desea ponerse en contacto conmigo, nada más les pongo rápidamente la portada. Ahí está mi correo y les agradecería mucho que se pongan en contacto conmigo. Me daría mucho gusto poder discutir estos temas con ustedes. Gracias.